Semyon regresaba a casa después de un largo día de trabajo, su mente atrapada en la monotonía de su rutina. Había algo en su vida que no terminaba de encajar, una sensación incómoda que lo había acompañado durante semanas. Sin embargo, no le había dado demasiada importancia, siempre encontraba una excusa para justificar el comportamiento frío y distante de Clara, su esposa. Quizás era el estrés del trabajo o las preocupaciones cotidianas. Pero aquella tarde, algo era diferente. Al acercarse a su casa, notó que todas las luces estaban apagadas, excepto la del dormitorio principal. Un detalle menor, pero que, por alguna razón, lo inquietó profundamente. Entró al umbral de su hogar en silencio, con pasos cautelosos. Una parte de él no quería saber qué estaba pasando, como si su subconsciente ya le estuviera enviando señales de alarma. De repente, un ruido rompió el silencio de la casa. Voces, risas apagadas y movimientos que claramente no eran de alguien que estuviera solo. Semyon sintió que algo en su interior se rompía. Su pecho se llenó de una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Durante un instante eterno, se quedó parado frente a la puerta del dormitorio, escuchando lo que parecía confirmar sus peores temores. Cuando finalmente reunió el valor para abrir la puerta, lo que vio no dejó espacio para las dudas. Clara no estaba sola. La escena era suficiente para borrar cualquier justificación que su mente hubiera intentado crear en las últimas semanas. Allí, frente a él, estaba el motivo del distanciamiento, la frialdad y las constantes excusas de su esposa. En lugar de gritar o perder el control, Semyon permaneció quieto, con los puños apretados y los ojos llenos de una mezcla de tristeza y furia. Así es como es, fue todo lo que salió de su boca. Su tono era frío, casi indiferente, pero sus palabras cargaban un peso que resonó como un trueno en la habitación. Clara, sorprendida por su llegada, apenas pudo reaccionar. Su amante, asustado, intentó justificarse, pero no tuvo tiempo de decir mucho antes de que Semyon lo echara del apartamento de un empujón tan fuerte que el hombre terminó cayendo de cabeza por las escaleras. Con Clara, sin embargo, Semyon fue diferente. Por un instante, pensó en hacer lo mismo, dejarse llevar por la furia, pero algo dentro de él lo detuvo. Quizás era el desprecio absoluto que sentía en ese momento. Sin pronunciar una sola palabra más, empezó a recoger todas las pertenencias de Clara. Maletas, ropa, todo lo que le pertenecía terminó en el pasillo de su edificio en cuestión de minutos. Fuera. Ya verás, te arrepentirás. Pediré el divorcio yo mismo, escupió con una firmeza que sorprendió incluso a Clara. Ella intentó decir algo, defenderse, quizás incluso suplicar, pero Semyon ya no estaba dispuesto a escuchar. Cerró la puerta de un golpe, marcando el final de algo que había estado desmoronándose en silencio durante meses. Los días siguientes fueron un torbellino para Semyon. Se sumergió en el alcohol, intentando anestesiar el dolor que lo consumía. Pero la tristeza no solo provenía de la traición de Clara, había algo más, una ausencia que lo atormentaba aún más. Cada vez que miraba el lugar vacío junto al sofá, recordaba a Terra, su perro, y el peso de su decisión recaía sobre él como una losa. Había dejado que Clara lo convenciera de deshacerse de Terra, bajo la promesa de que así podrían formar una familia. Ahora, entendía que todo había sido una mentira. Clara nunca había querido hijos, ni una vida en común. Todo había sido un juego, y él había caído en su trampa, sacrificando a su amiga más leal en el proceso. Cada noche, Semyon veía a Terra en sus sueños. Sus ojos tristes y su mirada llena de incomprensión cuando la dejó en aquel lugar solitario volvían a perseguirlo como un fantasma. Ahora, todo lo que podía pensar era en una pregunta que lo atormentaba: ¿dónde estará ahora? ¿Estará bien? Esa duda lo consumía más que cualquier otro pensamiento. Se sentía culpable, pequeño y, sobre todo, vacío. Fue durante una de esas noches, con una botella vacía a su lado, cuando decidió que ya era suficiente. No podía seguir así.
Si Terra seguía viva, la encontraría. Y si no, al menos haría todo lo posible por expiar sus errores. Esa idea, esa pequeña chispa de esperanza, fue lo único que logró sacarlo de la oscuridad en la que estaba cayendo. Semyon recordaba aquella tarde con una nitidez que le dolía. Era un día nublado, con el aire frío acariciando su rostro mientras se despedía de Terra, su fiel compañera durante años. Clara había insistido en que mantener al perro en casa era un obstáculo para sus planes. Según ella, Terra significaba un vínculo con un pasado que ambos necesitaban dejar atrás si querían avanzar. Las palabras de Clara habían resonado en su mente como un eco distorsionado, como si estuviera escuchando a alguien que no conocía. Pero, cegado por su deseo de mantener su matrimonio a flote, Semyon había cedido. La imagen de Terra mirando desde el asiento trasero del auto era insoportable. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y tristeza, como si supiera lo que estaba por suceder. Cuando llegaron al refugio, el silencio entre ellos era ensordecedor. Terra caminaba junto a él, con su cola baja pero aún confiando en su dueño. Y eso era lo que más atormentaba a Semyon, la confianza inquebrantable que Terra le había dado, incluso mientras él estaba a punto de romperle el corazón. Había intentado justificarse, diciendo que era lo mejor para todos, que Terra encontraría un hogar mejor. Pero, en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Cuando finalmente dejó a Terra en aquel pequeño espacio frío, con barrotes que parecían una prisión, sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Mientras se alejaba, no tuvo el valor de mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no sería capaz de seguir caminando. Ahora, solo en su apartamento, con el eco de la traición de Clara aún fresco en su mente, cada rincón parecía gritarle su error. El lugar donde Terra solía dormir estaba vacío, y la casa, que alguna vez fue un hogar cálido, se sentía más fría que nunca. Las pequeñas cosas lo perseguían, el sonido de sus patas en el suelo, la forma en que movía la cola al verlo entrar, la manera en que siempre parecía entenderlo, incluso cuando él no encontraba las palabras. Las reflexiones llegaban como una tormenta. Clara lo había manipulado, lo había hecho sentir insuficiente, como si necesitara cambiar para ser digno de ella. Pero el precio de intentar satisfacer sus exigencias había sido demasiado alto. No solo había perdido a Terra, sino que también había perdido una parte de sí mismo. Recordó los momentos en los que Terra había estado a su lado incondicionalmente, durante las noches largas de insomnio, los días de trabajo agotadores, y los momentos en los que sentía que el mundo estaba en su contra. Ella siempre había estado allí, ofreciendo un consuelo silencioso que nadie más podía darle. Ahora, sentado en su sillón, con una botella de whisky a medio vaciar en la mesa, Semyon comprendió que había cometido el mayor error de su vida. Había abandonado a la única criatura que lo había amado de manera pura y desinteresada. ¿Y todo, para qué? Para complacer a una mujer que lo había traicionado y que nunca había entendido quién era él realmente. Cada pensamiento lo llevaba de regreso a Terra. ¿Estaría aún en el refugio? ¿Habría encontrado un nuevo hogar? ¿O estaría sola, confundida y esperando a que él volviera por ella? La culpa lo consumía. Por primera vez en semanas, sintió algo más allá de la tristeza y la desesperación, una determinación naciente. Tenía que encontrarla. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado o qué tan lejos estuviera, Semyon sabía que debía intentarlo. Necesitaba enfrentarse a sus errores, no solo por Terra, sino por él mismo. Era hora de dejar de huir, de dejar de permitir que otros dictaran sus decisiones. Había perdido muchas cosas, pero no podía permitirse perder la posibilidad de reparar este error. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Semyon comenzó a planear su búsqueda. Revisó papeles, trató de recordar el nombre del refugio y escribió una lista de todo lo que necesitaría. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito. Encontrar a Terra no solo significaba redimir su pasado,
también era un acto de amor hacia la única criatura que jamás lo había abandonado, incluso cuando él lo había hecho. Las noches eran las peores. Semyon podía lidiar con el vacío durante el día, distraído con las rutinas insignificantes que la vida le arrojaba para mantenerlo ocupado. Pero cuando el sol caía, la oscuridad se filtraba no solo en su apartamento, sino en su mente. El silencio era ensordecedor, una constante que lo golpeaba como olas interminables. Su única compañía eran las botellas que se acumulaban en las esquinas, testigos silenciosas de su lucha interna. Todo había comenzado como una manera de amortiguar el dolor. El primer trago era un refugio, un escape momentáneo de los recuerdos que lo atormentaban. La infidelidad de Clara no era solo una traición, sino una demolición de todo lo que Semyon pensaba que era su vida. Y luego estaba Terra, su mirada confiada y llena de amor, el eco de las patas contra el suelo que parecía resonar en cada rincón vacío de su hogar. El remordimiento era un huésped permanente que se negaba a irse. Semyon pasaba horas en la penumbra de su sala, con las luces apagadas, mirando las sombras bailar en las paredes. El alcohol era su único consuelo, o al menos eso se decía. Pero con cada trago, también llegaba la claridad brutal de la verdad: estaba perdido. Había perdido su rumbo, a la mujer que alguna vez amó, y lo más devastador, había perdido a Terra. Hubo noches en las que el peso de la soledad era tan intenso que Semyon pensó que no lo soportaría. Las fotografías que aún conservaba de mejores tiempos parecían burlarse de él. En una de ellas, Terra aparecía con la lengua fuera, sentada junto a Semyon en un día soleado en el parque. Él parecía feliz. Ella, aún más. Ahora, esa felicidad era un espejismo. Pero la peor parte no era el dolor, era la apatía que comenzaba a invadirlo. Días enteros pasaban en los que apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama. No respondía a las llamadas de los pocos amigos que aún se preocupaban por él. Vivía en una burbuja de autocompasión y arrepentimiento, cada día más aislado del mundo exterior. Sin embargo, había algo que no podía ignorar: Terra. Su mente volvía a ella una y otra vez, como un ancla que lo mantenía conectado a un sentimiento de humanidad que pensaba haber perdido. ¿Dónde estaba ahora? ¿Seguía en el refugio? ¿Estaría bien? Estas preguntas lo atormentaban, pero también comenzaban a plantar una semilla en su interior, una idea que al principio parecía imposible, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en su única salida: debía encontrarla. La noche que tomó la decisión de buscar a Terra fue una noche particularmente oscura. Había bebido más de lo habitual y estaba sentado en el suelo de la cocina, rodeado de botellas vacías. Se miró en el reflejo de la puerta del horno, y lo que vio fue un hombre derrotado, irreconocible. Pero entonces, algo cambió. Tal vez fue el recuerdo de Terra lamiéndole la mano después de un día difícil, o el peso insoportable de su culpa. Lo que fuera, encendió una chispa en él. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, su voz rota resonando en el silencio. Se levantó tambaleándose y, por primera vez en meses, comenzó a limpiar. Recogió las botellas, abrió las ventanas y dejó que el aire frío llenara el espacio. Luego, se sentó con un pedazo de papel y un bolígrafo. Comenzó a escribir una lista: el nombre del refugio donde había dejado a Terra, posibles lugares a los que podría haber sido trasladada, y lo que necesitaría para emprender su búsqueda. La resolución que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. No era solo por Terra, era por él mismo. Necesitaba esto, necesitaba un propósito, algo que lo sacara de la espiral de autodestrucción en la que había caído. Encontrar a Terra era más que un acto de redención, era una manera de demostrar que aún quedaba algo de humanidad en él, algo digno de ser salvado. Esa noche, Semyon no bebió. Se quedó despierto hasta el amanecer, planificando cada paso de su búsqueda. No sabía cuánto tiempo le tomaría ni si Terra aún estaría viva. Pero una cosa era segura: no podía seguir viviendo así.
Terra había sido su lealtad encarnada, y ahora era su turno de demostrarle que no la había olvidado. Con esa decisión, Semyon sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El amanecer en la ciudad apenas comenzaba a teñir los edificios con su luz anaranjada cuando Tatiana, exhausta después de un turno nocturno en el hospital, conducía lentamente a través de un atasco interminable. La carretera estaba saturada de vehículos que parecían estar en pausa, atrapados en un concierto de claxonazos y rostros cansados. Los minutos se arrastraban, y Tatiana, acostumbrada a lidiar con emergencias humanas, se encontraba más frustrada por este obstáculo tan mundano. Sin embargo, aquel día, el destino tenía preparado algo que cambiaría su vida para siempre. En medio de aquella cacofonía, algo llamó su atención. En el arcén, entre los coches y el ruido, una figura se movía con torpeza. Al principio pensó que era un perro callejero más, pero al fijarse mejor, notó algo especial. Era una pastora alemán, delgada y con un aire de nobleza que contrastaba con su evidente estado de abandono. Tatiana bajó la ventanilla y observó cómo el animal deambulaba con una mezcla de cansancio y alerta, esquivando los coches con una cautela aprendida a base de supervivencia. Tatiana, incapaz de ignorar la escena, apagó el motor y salió del coche. A pesar de los gritos y bocinas de los demás conductores, se acercó lentamente al perro. Con las manos extendidas y una voz suave, intentó ganarse su confianza. «Hola, chica, no tengas miedo», dijo, mientras el animal la miraba con esos ojos llenos de desconfianza y dolor acumulado. Pero algo en la voz de Tatiana, en su tono calmado y en su mirada compasiva, logró romper la barrera. El perro dejó de retroceder, finalmente, permitió que Tatiana se acercara. Al tocarla, Tatiana notó lo delgado que estaba el animal, su pelaje opaco y áspero, y las cicatrices que hablaban de un pasado difícil. «¿Qué te ha pasado, pequeña?», murmuró, sintiendo una mezcla de tristeza y furia por el abandono que claramente había sufrido. Sin dudarlo, abrió la puerta trasera de su coche y le hizo una señal para que subiera. El perro, después de un momento de vacilación, saltó al asiento y se dejó caer con un suspiro que parecía un alivio profundo. Cuando Tatiana llegó a casa, comenzó lo que sería el inicio de una nueva vida para el perro. Después de una visita al veterinario, descubrió que, aunque desnutrida y fatigada, la perra estaba en buen estado de salud general. Decidió llamarla Snezana, que en ruso significa «llena de nieve», porque a pesar de su pasado frío y solitario, Tatiana veía en ella una pureza y fortaleza que la conmovían. Los días pasaron, y Snezana comenzó a transformarse. Con cada comida nutritiva, su pelaje recuperaba su brillo, y con cada paseo por el parque, sus ojos, antes apagados, comenzaron a reflejar una chispa de vida. Pero lo que más sorprendía a Tatiana era la conexión que se había formado entre ambas. Snezana no era solo un perro agradecido, era un ser lleno de amor incondicional, como si supiera que Tatiana no solo le había salvado la vida, sino que también le había devuelto algo que pensaba perdido: la confianza. La rutina de ambas se convirtió en un pequeño ritual de sanación mutua. Tatiana, que había pasado años dedicándose a cuidar a otros sin detenerse a pensar en sus propias necesidades, encontró en Snezana una compañía que iba más allá de lo habitual. El perro la esperaba en la puerta cada noche después del trabajo, con un entusiasmo que iluminaba incluso los días más oscuros. En los fines de semana, paseaban juntas por senderos tranquilos, y Tatiana encontraba en esos momentos una paz que no había sentido en años. Snezana, por su parte, comenzó a florecer bajo el cuidado de Tatiana. Ya no era la perra delgada y temerosa que deambulaba por el arcén de una carretera. Ahora era fuerte, confiada y profundamente leal a la mujer que la había rescatado. Pero lo que Tatiana no sabía era que Snezana tenía un pasado que aún resonaba en los rincones más profundos de su ser. Aunque había encontrado una nueva vida, la conexión con su antiguo dueño, Semyon, aún vivía en algún rincón de su corazón. Y aunque Tatiana y Snezana no podían saberlo aún, ese vínculo perdido no estaba completamente roto, y el destino tenía más giros preparados para ambas.
En un pequeño despacho lleno de pilas de papeles y un aire cargado de tensión, Semyon estaba sentado frente a su jefe, un hombre mayor de rostro serio pero ojos llenos de comprensión. Las ojeras de Semyon y la rigidez de su postura hablaban de semanas, quizás meses, de agotamiento emocional. No había necesidad de palabras extensas. El jefe, alguien que había visto a Semyon florecer en su carrera y desmoronarse en su vida personal, entendía lo que estaba sucediendo. Necesitas tomarte un tiempo, Semyon. Esto no es una sugerencia, es una orden. Tómalo como vacaciones, licencia, lo que prefieras llamar, pero quiero que te alejes de todo esto por un tiempo. La voz firme del jefe no dejaba espacio para objeciones. Al principio, Semyon quiso resistirse. El trabajo era lo único que le daba una apariencia de estabilidad, una rutina que lo mantenía ocupado y le ayudaba a evitar enfrentar su dolor. Pero algo en el tono del jefe, en su insistencia, hizo que bajara la cabeza y aceptara. Gracias, realmente lo necesito, murmuró, aunque no estaba seguro de lo que ese descanso podría significar para él. 2 días después, con una maleta pequeña y el peso de sus pensamientos a cuestas, Semyon llegó a la casa de campo de su familia, un lugar que no había visitado en años. La pequeña cabaña de madera estaba rodeada de altos pinos y bordeada por un río que serpenteaba suavemente, creando un paisaje de postal. Pero para Semyon, el lugar estaba cargado de recuerdos, las vacaciones familiares, los días felices con Clara antes de que todo se desmoronara, y los momentos en los que había soñado con un futuro brillante que ahora parecía imposible. Al principio, la soledad de la casa era ensordecedora. Semyon pasó los primeros días apenas moviéndose entre la cama y una vieja silla en el porche, mirando al bosque sin realmente verlo. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. La naturaleza, con su ritmo lento y constante, comenzó a ejercer un efecto tranquilizador sobre él. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de los árboles, Semyon salió al bosque cercano con una vieja libreta en la mano. No tenía un plan claro, pero sentía la necesidad de escribir, de vaciar los pensamientos que lo habían estado consumiendo. Al principio, las palabras salían torpes, entrecortadas, pero pronto la pluma comenzó a deslizarse con más fluidez. Escribió sobre Terra, sobre la culpa que sentía por haberlo abandonado, sobre Clara, y sobre el vacío que había dejado su infidelidad. Pero también escribió sobre sí mismo, sobre los errores que había cometido y las cosas que aún quería cambiar. Durante esos días de aislamiento, Semyon empezó a redescubrir aspectos de su vida que había dejado de lado. Aprendió a pescar en el río, una actividad que le recordaba a su infancia, y pasó horas preparando comidas sencillas con los ingredientes que conseguía en el pueblo cercano. En las noches, leía libros viejos que estaban acumulando polvo en los estantes, historias de aventuras y superación que encendían una chispa de esperanza en su corazón. Un día, mientras caminaba por un sendero que bordeaba el bosque, Semyon encontró un cachorro de zorro atrapado en una trampa oxidada. El animal temblaba de miedo, pero Semyon, con una paciencia que no sabía que poseía, logró liberarlo y curar su pata herida con las pocas cosas que tenía a mano. Durante días, el zorro permaneció cerca de la cabaña, y aunque eventualmente regresó al bosque, la experiencia dejó una huella en Semyon. Sentir que podía cuidar de otro ser vivo, aunque fuera por un breve momento, despertó algo en él. Cada día en la cabaña era una pequeña batalla contra su pasado, pero también un paso hacia la reconciliación consigo mismo. Con el tiempo, la pesada nube de autocompasión y culpa comenzó a disiparse. Semyon no podía cambiar lo que había hecho ni las decisiones que lo habían llevado a ese punto, pero podía intentar construir algo nuevo, algo mejor. Y mientras el bosque alrededor de él florecía con los colores del verano, Semyon también comenzó a florecer. En sus escritos, en sus actos cotidianos, y en su corazón, surgía la semilla de un hombre diferente, uno que no estaba definido por sus errores, sino por su capacidad de aprender de ellos. Pero en el fondo, un pensamiento persistente seguía atormentándolo: Terra. El recuerdo del perro al que había abandonado no lo dejaba en paz. Cada vez que veía al zorro rondar la cabaña,
Algo en su interior le decía que debía hacer más. Que encontrar a Terra no solo era un acto de redención, sino también una oportunidad para demostrar que realmente había cambiado. Con esa determinación en mente, Semyon supo que su tiempo en la cabaña había llegado a su fin. Había encontrado un fragmento de paz en ese lugar, pero ahora debía enfrentarse al mundo exterior, no para huir de su pasado, sino para enfrentarlo con valentía. Era una tarde tranquila en las afueras de un pequeño pueblo, donde el bosque comenzaba a teñirse con los tonos dorados del otoño. Tatiana había decidido dar un paseo con Terra, ahora llamada Snezana, por uno de sus senderos favoritos. El aire fresco llenaba sus pulmones mientras caminaban en silencio, disfrutando de la paz que solo el bosque podía ofrecer. Terra trotaba a su lado, su pelaje brillante y cuidado, moviendo la cola con entusiasmo cada vez que encontraba un rastro interesante en el suelo. A medida que avanzaban, Terra empezó a comportarse de manera extraña. Su cuerpo se tensó, su cola dejó de moverse y su cabeza se levantó, olfateando el aire con intensidad. Tatiana lo notó de inmediato. «¿Qué pasa, Snezana? ¿Hay algo ahí?», le preguntó, inclinándose ligeramente hacia el perro. Terra, sin responder a su voz, comenzó a tirar de la correa, insistiendo en seguir un rastro invisible entre los árboles. Al principio, Tatiana trató de detenerlo. «Espera, tranquila, no podemos ir por ahí». Pero la determinación de Terra era inusual, casi imparable. Intrigada, decidió seguirlo, soltando un poco la correa mientras el perro guiaba el camino por un sendero apenas marcado entre los arbustos. A pocos kilómetros de allí, Semyon también estaba caminando por el bosque. Había regresado al lugar con la esperanza de encontrar algún rastro de Terra. Durante días, había recorrido los caminos que recordaba haber tomado cuando lo abandonó, buscando con desesperación cualquier indicio de su viejo amigo. Aunque cada día que pasaba sin hallarlo hacía que la esperanza disminuyera, no estaba dispuesto a rendirse. Ese día, algo era diferente. Mientras avanzaba por el bosque, su mente divagaba, recordando las veces que Terra había corrido feliz entre esos mismos árboles, su energía desbordante y su lealtad incondicional. Fue entonces cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, un ladrido. Semyon se detuvo en seco. Miró a su alrededor, tratando de localizar de dónde venía, pero el bosque devolvía el eco, haciéndolo difícil. «Terra», llamó con voz entrecortada, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontrolada en su pecho. Volvió a escuchar el ladrido, esta vez más cerca, y sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia el sonido. En ese mismo momento, Tatiana y Terra emergieron en un pequeño claro del bosque. Frente a ellas, apareció un hombre. Estaba despeinado, con la ropa cubierta de hojas y polvo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Tatiana no supo cómo interpretar. Terra, al verlo, se detuvo en seco. Durante unos segundos, todo pareció congelarse en el tiempo. «Snezana, tranquila», dijo Tatiana con suavidad, pensando que el perro estaba asustado. Pero entonces ocurrió algo que la dejó sin aliento. Terra, o Snezana, soltó un pequeño gemido, bajó la cabeza, y luego, como si el tiempo no hubiera pasado, corrió hacia el hombre con todas sus fuerzas. «Terra», gritó Semyon, cayendo de rodillas mientras el perro se lanzaba sobre él, moviendo la cola con una furia desenfrenada, lamiendo su rostro y gimiendo con una mezcla de alegría y reproche. Semyon envolvió a Terra en sus brazos, apretándolo contra su pecho como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. lo siento tanto», repetía entre sollozos, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Tatiana observaba la escena con una mezcla de asombro y confusión. Nunca había visto a Snezana reaccionar de esa manera con nadie. Era evidente que aquel hombre no era un extraño. «¿Lo conoces?», preguntó finalmente, acercándose un poco, aunque sintiéndose como una intrusa en un momento tan personal. Semyon levantó la vista hacia ella, aún abrazando a Terra. «Él es mi perro. Lo abandoné hace meses,
Y he estado buscándolo desde entonces, explicó con voz quebrada. Su sinceridad era evidente, pero también lo era la culpa que lo consumía. Tatiana, aunque inicialmente desconcertada, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Observó la forma en que Terra miraba a Semyon, con una mezcla de amor y alivio, y supo que aquella conexión no podía ignorarse. A pesar de que ahora ella pensaba en el perro como suyo, no podía negar lo que estaba viendo. Hubo un silencio pesado entre los tres, roto solo por los sonidos del bosque. Finalmente, Tatiana habló. Creo que deberíamos sentarnos y hablar de esto. En ese claro del bosque, mientras el sol comenzaba a bajar y pintaba el cielo de tonos cálidos, Semyon y Tatiana compartieron sus historias. Semyon habló de su lucha, de sus errores, y del vacío que había sentido al abandonar a Terra. Tatiana, por su parte, habló del consuelo que Terra le había brindado y del vínculo que habían formado. Aunque no fue una conversación fácil, fue el comienzo de algo nuevo. Terra, acostado entre ambos, movía la cola suavemente, como si entendiera que las piezas de su vida estaban volviendo a encajar. Para Semyon, era un momento de redención, para Tatiana, una lección de compasión. Y para Terra, era simplemente el reencuentro con su verdadero hogar, un hogar que ahora incluía a dos personas. Semyon no podía dejar de sonreír mientras observaba a Tatiana en el jardín. La luz del sol jugaba entre las hojas, iluminando su cabello mientras cuidaba las flores que ella misma había plantado. La cabaña, que una vez había sido un refugio sombrío, ahora vibraba con vida. Era difícil creer cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Su vida había dado un giro inesperado desde el día en que Tatiana y Terra irrumpieron en su mundo. Ahora, ya no se sentía solo, tenía un hogar, uno verdadero. Terra, siempre presente, corría alegremente de un lado a otro, cuidando con atención al pequeño niño que intentaba caminar. Era evidente que el perro había asumido su nuevo papel con una dedicación inquebrantable. Si el niño tambaleaba, Terra estaba allí, lista para estabilizarlo con un empujón suave o simplemente para lamerle las manos, arrancándole una risa que llenaba el aire como una melodía. Tatiana reía también, y Semyon, desde el porche, sentía como algo cálido le inundaba el pecho. A veces, cuando tenía un momento a solas, pensaba en lo increíble que era todo. Había tocado fondo, había estado perdido y quebrado. Nunca imaginó que una segunda oportunidad pudiera ser tan plena. Recordaba los días en que la soledad era su única compañía, cuando cada noche se hundía en el alcohol y la culpa lo consumía. Y luego recordaba el rostro de Tatiana el día en que la conoció y cómo ella, de alguna manera, lo había salvado de sí mismo. La llegada del bebé a sus vidas había sido una sorpresa inesperada pero hermosa. Aunque al principio se sintió abrumado por la idea de ser padre, Tatiana lo tranquilizó. Sus palabras siempre tenían el poder de calmar sus temores, de recordarle que no se trataba de su pasado, sino de quien estaba trabajando por ser ahora. Y así, cuando sostuvo al bebé en sus brazos por primera vez, algo cambió dentro de él. Se prometió que sería un hombre diferente, alguien digno de la confianza de su hijo y de Tatiana. Terra parecía comprender la importancia de su nuevo rol desde el primer día. Vigilaba al bebé con una paciencia casi sobrenatural, siempre alerta, siempre protectora. Si el niño lloraba en la noche, era Terra quien se levantaba primero, empujando suavemente la puerta del dormitorio con su hocico para alertarlos. Durante el día, era la compañera perfecta para el pequeño, soportando con infinita tolerancia los abrazos torpes y los tirones de orejas. Una tarde, mientras Semyon tallaba un pequeño juguete de madera para el bebé, el niño dejó caer una pelota que rodó hasta los arbustos. Antes de que Semyon pudiera levantarse, Terra ya estaba en acción. La vio caminar hacia el niño, y con una delicadeza que parecía imposible para un perro, lo empujó suavemente hacia atrás para mantenerlo alejado de los arbustos. Luego recogió la pelota con su hocico y se la devolvió al pequeño, quien soltó una carcajada contagiosa.
Semyon observó la escena con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Por las noches, después de que el niño se dormía, Semyon y Tatiana solían sentarse juntos en el porche, con Terra descansando a sus pies. Miraban las estrellas en silencio, disfrutando de la tranquilidad que habían encontrado. No necesitaban palabras, todo lo que sentían estaba allí, en la calma de esos momentos. Terra era el corazón de su familia, el lazo que los había unido. Aunque no podía hablar, su amor incondicional y su lealtad decían más que cualquier palabra. A menudo, Semyon se preguntaba cómo había tenido tanta suerte de encontrarla, y luego recordaba que no había sido él quien la encontró, sino al revés. Terra había llegado a su vida en el momento en que más la necesitaba, y de alguna manera, lo había guiado hacia Tatiana, hacia el bebé, hacia esta nueva vida que nunca habría imaginado posible. Con cada día que pasaba, Semyon se sentía más completo. Las cicatrices del pasado seguían allí, pero ya no lo definían. Había encontrado algo más grande que sus errores, una familia, un propósito, un futuro. Y en el centro de todo estaba Terra, el perro que había sido abandonado pero que se negó a renunciar al amor y a la esperanza, un verdadero símbolo de redención y de todo lo que vale la pena en la vida. A medida que el tiempo pasaba, Semyon comenzó a ver su vida como un rompecabezas que, aunque alguna vez estuvo roto, ahora encajaba perfectamente. Terra no solo había sido un perro fiel, sino el catalizador que transformó su existencia. Cada paso de su viaje, desde la desesperación más profunda hasta la alegría inesperada, le enseñó que incluso los caminos más oscuros pueden llevarnos a lugares llenos de luz. Por las noches, cuando se sentaba en el porche con Tatiana a su lado y su hijo durmiendo plácidamente, Semyon reflexionaba sobre cómo todo había cambiado. Recordaba el hombre que había sido, atrapado en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Y luego pensaba en Terra, en cómo el perro nunca lo abandonó realmente. Aunque sus caminos se separaron, Terra siempre había sido una representación de algo más grande, esperanza, redención y amor incondicional. Las segundas oportunidades no llegan fácilmente, pensaba Semyon, pero cuando se presentan, tienen el poder de redefinir por completo nuestras vidas. Terra le había dado esa oportunidad. En el peor momento, cuando Semyon se había rendido consigo mismo, Terra había aparecido para mostrarle que aún había algo por lo que luchar. Pero no solo fue el perro. Fue la conexión que Terra le permitió construir con Tatiana, el amor que encontró en su familia y la paz que halló al reconciliarse con su pasado. Cada día era un recordatorio de lo que había aprendido. La vida no siempre sigue un camino recto, y muchas veces nos lleva por senderos inesperados, llenos de dificultades y lecciones. Pero en esos momentos, cuando parece que todo está perdido, pueden surgir milagros pequeños pero significativos, como un perro que nos devuelve la fe o una persona que nos extiende la mano justo cuando más lo necesitamos. Semyon entendió que el amor, ya sea de un animal o de otra persona, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. No se trataba de olvidar el pasado, sino de encontrar la fortaleza para construir un futuro mejor. Terra le enseñó que no importa cuán lejos caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarse. La historia de Semyon y Terra no era solo sobre ellos. Era un recordatorio universal de que las segundas oportunidades existen, y que todos merecemos la posibilidad de redimirnos. La vida siempre nos presenta desafíos, pero también nos da la capacidad de superarlos, si estamos dispuestos a intentarlo. En cada mirada que Semyon compartía con Terra, en cada risa de su hijo, y en cada momento tranquilo con Tatiana, encontraba un mensaje claro: el amor, la conexión y la esperanza son las fuerzas que nos sostienen. No importa de dónde vengamos ni cuán rotos estemos, siempre podemos encontrar un camino hacia la redención. Y a veces, ese camino comienza con un simple acto de bondad, como extender una mano amiga o abrazar a un perro que nos necesita tanto como nosotros a él. La historia de Semyon es una invitación a valorar las segundas oportunidades, a cuidar de quienes nos rodean, y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz esperando al final del túnel. Porque al final, no se trata de dónde empezamos, sino de hacia dónde decidimos ir.
Antes de despedirnos, quiero tomar un momento para agradecerte, a ti que has llegado hasta aquí. Si has seguido esta historia, sabrás que cada paso de la vida de Semyon, Tatiana y Terra ha sido un reflejo de lucha, redención y amor incondicional. Pero lo más importante es que es una historia que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos difíciles, y a veces parece que todo se desmorona a nuestro alrededor. Pero como nos ha mostrado Semyon, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para cambiar, para encontrar la esperanza en lugares inesperados. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que no solo la guardes para ti, sino que la compartas. Porque historias como esta tienen el poder de inspirar y motivar a otros, recordándoles que las segundas oportunidades son posibles. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de exploración, reflexión y redescubrimiento. Tu apoyo es lo que hace que todo esto sea posible, y cada vez que compartes un video, que comentas o que simplemente estás aquí, estás formando parte de esta comunidad increíble que crece y aprende juntos. Así que, si esta historia te hizo pensar, sentir o incluso sonreír, no dudes en compartirla. El mundo necesita más historias como esta. Gracias, de verdad, por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo video, con más historias que explorar, compartir y disfrutar. Hasta pronto.